Bienvenidas y bienvenidos a la tercera entrega de Transición Energética en Argentina, el ciclo de podcast creado por la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, para abordar un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? En esta nueva oportunidad abordaremos un aspecto central de la transición energética, el papel de la llamada industria nacional. Un aspecto central, insistimos, para evitar que los fomentos a la energía renovable no se traduzcan en meros programas de subsidios públicos para la importación de equipos fabricados con trabajo, capital y tecnología extranjera. Se trata, en definitiva, de considerar la transición energética como eje central de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Antes de presentar las entrevistas de esta entrega, queremos recordarles que en la web de la revista Realidad Económica pueden acceder a numerosos artículos de especialistas que abordan esta y otras problemáticas del desarrollo nacional. Y también que la Fundación Innovate de CONICET lanzó la edición 2020 de su Premio al Desarrollo Tecnológico, buscando este año reconocer los mejores proyectos de innovación y desarrollo que se relacionen justamente con la transición energética nacional. Para más información e inscripciones pueden acceder a la web innovat.org.ar. La fecha límite para la presentación de proyectos es el 4 de septiembre de 2020. Pasemos ahora sí a reflexionar sobre el papel de la industria nacional. Para ello tenemos el gusto de contar con la participación de Evelyn Goldstein, economista especializada en energías renovables, coordinadora de proyectos en Solar Mirón y vocal de AMES, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables. Y Rubén Fabricio, ingeniero, director ejecutivo de CIPIBIC y del Clúster Eólico Argentino, y director de la revista Industrializar Argentina. En esta tercera entrega del podcast TEA, entonces, la pregunta problema es: ¿qué rol podrían y tendrían que cumplir las empresas industriales del país en un verdadero programa de transición energética nacional? Evelyn Goldstein, Solar Mirón. La transición energética podría decirse que comenzó hace muy poco en la Argentina en términos de modificación de la matriz energética. El puntapié inicial fue dado por la sanción de la Ley de Energías Renovables a fin de 2015, que es la Ley 27191. Esta ley planteó objetivos para generar energía renovable y cumplir unas metas muy ambiciosas para tener un porcentaje del consumo total a partir de fuentes renovables. Esta meta era llegar a 2020 con el 20% cubierto por fuentes renovables. Si bien esta meta no logró ser alcanzada, sí se logró una significativa expansión. De hecho, en el último año se observó un incremento del 2 al 6% de las energías renovables como fuente de generación para abastecer el consumo. Este incremento se debe esencialmente a las licitaciones que se llevaron a cabo a partir del programa Renovar, que permitieron multiplicar por 4 la potencia instalada para generar energía renovable en los últimos 3 años. Por otro lado, también se sancionó la Ley de Generación Distribuida más recientemente, que también generó un impacto en una modificación en la matriz energética, aunque en muchísima menor medida. Esta ley permite a los usuarios de la red de energía eléctrica generar su propia energía a partir de fuentes renovables y vender a la distribuidora el sobrante. Sin embargo, esta normativa todavía tiene un montón de puntos grises. Se crearon instrumentos que todavía no fueron reglamentados, como el FODIS, que es el Fondo para la Generación Distribuida, que tiene por objeto brindar financiamiento en condiciones favorables para aquellos que quieran instalar un sistema de generación distribuida. Entonces, para sintetizar, estas dos normas plantearon un escenario, un horizonte como para desarrollar el mercado de energías renovables. La primera a partir del impulso de los grandes parques y la segunda a partir del impulso a pequeños y medianos parques. En conjunto podrían traccionar
un total de 10.000, 11.000 megawatts en potencia instalada. Si bien en este momento no hay políticas para garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente de la Ley 27.191, si se retoma este interés por el cumplimiento de la meta, el mercado traccionado por la transición energética podría ser muy significativo. Rubén Fabricio, CIPIVIC. ¿Qué rol puede jugar la industria nacional en una transición energética basada en nuestras necesidades? En CIPIVIC tenemos una convicción: es necesario garantizar una sociedad socialmente más justa y equilibrada económicamente. La Argentina debe integrar a todos sus habitantes en actividades económicas productivas, y el vector más importante para lograr estos objetivos es el desarrollo industrial nacional, que debe ir siempre acompañado de desarrollo tecnológico propio y de la generación de puestos de trabajo de mayor calificación. Estos conceptos se aplican también al desarrollo de las energías renovables y a la transición energética. Nuestro país puede aportar a mitigar el cambio climático, pero debe encarar de manera simultánea el combate a la pobreza, la indigencia y la exclusión. La transición hacia un nuevo régimen energético es, en definitiva, una oportunidad para apropiarse de tecnologías y desarrollar nuevas industrias y servicios. Entendemos que la transición de régimen energético debe apoyarse en los recursos y capacidades de cada región del país. Debe ser sostenible en el marco del proceso económico real de la Argentina, es decir, considerando la restricción externa, las fuentes de financiamiento local. Debe desarrollar a su vez capacidades propias para garantizar libertad y sostenibilidad tecnológica del proceso de transición, y también debe construir consensos intersectoriales que hagan viable en el largo plazo la política resultante. Y en estos 4 ejes la industria nacional juega un rol activo y clave. A su vez, no debemos dejar de poner en primer plano que un sistema industrial sólido y desarrollado tiene 3 patas. Por un lado el sistema científico-tecnológico, por otro lado las políticas públicas y por el otro al sector empresario industrial. Para empezar a responder de manera más detallada la pregunta que nos convoca, debemos señalar de manera rotunda que sí existen capacidades industriales nacionales para acompañar la transición energética, pensando al sistema como ese triángulo que propuso Sábato. Transición energética en Argentina. Evelyn Goldstein, Solar Mirón. En este contexto cabe preguntarse qué rol tuvo la industria hasta el momento o qué rol puede tener la industria nacional en esta transición energética. Primero, vale la pena preguntar para poder responder cuál es el rol de la industria, si hasta el momento se han considerado medidas para aprovechar a fomentar la industria nacional. La respuesta es que teóricamente sí, pero en la práctica no. Es decir, la normativa contempló algunos instrumentos para fomentar la participación de proveedores nacionales, pero en la práctica esto no se dio. Es decir, si se observa la participación del componente nacional en los parques construidos ha sido muy baja. Entonces uno pensaría que los incentivos fueron insuficientes. En lo que respecta a la generación distribuida, la ley contempla un fondo que es FASINGED, que es el fondo para los fabricantes de sistemas de generación distribuida, que es para otorgar créditos y subsidios para estos fabricantes. Pero bueno, nuevamente es un punto que todavía no está resuelto porque no está reglamentado. Entonces, más allá de si existen o no incentivos, de si fueran o no suficientes, ahora
invito a otra pregunta, que es si vale la pena o no apoyar a los proveedores nacionales. En este contexto bien puntual que vivimos ahora, en una pandemia, en medio de una crisis económico-financiera mundial y en particular nacional, con congelamiento de tarifas eléctricas en el país, todas las inversiones están postergadas. Es decir, las inversiones en general y con ello también las inversiones vinculadas al sector energético. Entonces, para responder a esta pregunta hay que tener una mirada de mediano a largo plazo. Con esa mirada, entonces la respuesta sería sí, que vale la pena apoyar a los proveedores nacionales de energía renovable. ¿Por qué? Bueno, porque hay unos cuantos megas que podrían instalarse. Entonces ahora surge la pregunta de dónde hacer el foco. En particular, hay un inconveniente vinculado a que existe un cuello de botella en la capacidad de transporte de energía. Por lo tanto, los grandes parques, o sea, la generación centralizada, no sería el foco en este momento, dado que para eso se necesitaría hacer inversiones en la ampliación de la capacidad de transporte. En cambio, sí es posible apoyar la generación distribuida a partir de la construcción de pequeños y medianos parques para la inyección en la red, para la ampliación en la generación de energía renovable, como también parques de generación para autoconsumo, para empresas que busquen sustituir una parte de su consumo eléctrico por fuentes renovables e incluso inyectar a la red el sobrante. En particular, la tecnología solar suele ser la más utilizada para los parques más pequeños debido a la facilidad de instalación y a la modularidad, a la mayor modularidad en relación a la eólica. No obstante, queda abierto como para analizar las distintas tecnologías que podrían utilizarse para la generación distribuida. Rubén Fabricio, CIPIBIC. Hoy los argentinos ya estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías de energías renovables, tanto en lo que hace a cada tecnología núcleo como al paquete tecnológico asociado a cada una y a los sistemas de almacenamiento y redes inteligentes. Cada uno de estos desarrollos tiene distinto grado de avance y para consolidarse necesita de la articulación inteligente de los tres segmentos mencionados. Algunos desarrollos están en etapa de investigación básica o de prototipo, por lo tanto requieren los típicos subsidios del sistema de I+D+I. Otros están en etapa de construcción de planta piloto, por lo que requieren créditos blandos. Y finalmente tenemos desarrollos en etapa industrial y comercial con diverso grado de avance. Aquí lo que se necesita es financiamiento en mayor escala y marco normativo apropiado. Para ir a ejemplos concretos. Tenemos empresas en la Argentina que hoy están trabajando en la construcción de una planta piloto para generar energía undimotriz, es decir, la energía de las olas, basados en un proyecto de un grupo de investigación universitario argentino. Hay otra empresa argentina también con un proyecto de construcción de una planta piloto para generación de energía solar térmica con concentrador solar y almacenamiento en sales. En cambio, nos falta mucho recorrido aún desde la investigación básica para empezar a trabajar en energía geotérmica o en mareomotriz. Sin embargo, en eólica somos pioneros industriales. Argentina es el único país del hemisferio sur con tecnología eólica propia. Contamos con 2 marcas de aerogeneradores homologados, certificados y entregando energía a la red de alta potencia. Solo falta ganar escala productiva. En solar fotovoltaico tenemos empresas que ensamblan paneles solares con celdas solares importadas. En el resto del sistema, en lo que es estructuras orientables, sistema eléctrico y control de potencia, está plenamente desarrollado y también necesita ganar escala para consolidarse.
En hidroeléctrica, tanto de potencia como en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, es tecnología 100% de desarrollo argentino. Competimos en igualdad de condiciones de calidad y rendimiento con los mejores del mundo. Lo mismo sucede con bioenergías. Siendo propietarios de tecnología y dominando el ciclo industrial, se compite en la esfera comercial con excelente calidad y prestación. En sistemas de almacenamiento con baterías de litio o celdas de hidrógeno hay numerosos equipos de investigación trabajando y algunos emprendimientos productivos. En redes inteligentes hay desarrollos industriales en etapa comercial que deben ser promovidos. Transición energética en Argentina. Evelyn Goldstein, Solar Mirón. En este contexto de dónde hacer foco, vinculado con la industria, debe pensarse en, primero, la provisión de bienes que ya se fabrican y que existe sobrada capacidad para abastecer la demanda local. Esto es, por ejemplo, transformadores, que existe un puñado de pymes nacionales que vienen fabricando transformadores hace muchos años en Argentina. En segundo lugar, bienes que se fabrican pero que sería necesario incorporar algunas adaptaciones, mejoras incrementales o incrementar la producción para abastecer la demanda local. Tal es el caso, por ejemplo, de cables, tableros, estructuras de soporte para paneles, donde existen empresas que ya fabrican estos bienes, pero que deben hacer alguna modificación para cubrir la demanda local. Y por último, servicios, que hay oferta de ingenieros, de constructores, de empresas que hacen operación y mantenimiento. En particular, existe una mayor receptividad para la contratación de bienes y servicios cuando el desarrollador del parque es una pyme o una empresa nacional, y esto ocurre habitualmente cuando se trata de proyectos de generación distribuida. Y por último, no debe perderse de vista el rol que puede cumplir el sector público, tanto nacional o provincial, llamando a licitaciones y poniendo foco en la adjudicación de proyectos de pequeña o mediana envergadura a empresas que sean nacionales, favoreciendo que los proveedores principales sean pymes nacionales. ¿Qué se necesita para avanzar? Como última pregunta. Idealmente mejores condiciones macro, complementariedad con iniciativas del sector público nacional y provincial para traccionar la construcción de parques de generación distribuida, un horizonte de mediano plazo en relación a qué ocurriría con las tarifas, financiamiento para proveedores y para desarrolladores de parque y por último incentivos específicos que permitan motivar a quienes deseen hacer una inversión en parques de generación distribuida. En definitiva, el panorama es alentador. Creo que las tres partes del triángulo de Sábato tienen hoy masa crítica suficiente para ser ambiciosos y aprovechar la coincidencia de objetivos de desarrollo productivo e industrial para dar el salto y ser protagonistas de la transición energética basada en nuestras necesidades, en nuestros recursos naturales y en nuestras habilidades industriales. No muy lejos de aquí no te conviene entrar entre casas afiebradas. Transición energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES Argentina,
La red de centros tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y CIPIBIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenierías de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del IADE. Música de presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna. Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios.